los invitamos a la marcha del orgullo gay si nunca han ido, que tengan esos prejuicios ustedes ahí metidos de que van ahí, que van encuerados, que van con plumas. Sí van encuerados y con plumas. No nos vamos a asustar, somos adultos. Ese es el único día del año que ellos se pueden manifestar tal como sienten que son o como se sientan a gustos. Y es muy importante que vayan, no les digo que marchen si no quieren, pero vayan a verla, porque vale la pena, para que se den cuenta cuántos hay, cómo se comportan, quiénes son las personas de la diversidad sexual. Nosotros siempre decimos que 364 días al año los heteronormativos pueden hacer sus manifestaciones y comportarse como quieran, y los gays solo pueden hacerlo un día al año. Entonces están invitados. Ellos dos van a ser los mariscales de la marcha, así que van a ir muy guapos. Y los demás vamos a ir por detrás. El domingo a las 12 del día, partiendo de del Paseo Colón a las 12 del día, de ahí parte. ¿Y se va por dónde? ¿Todo el Paseo Colón? Sí, todo el Paseo Colón, desde la estatua de León Cortés hasta la Caja Costarricense de Seguro Social. Bueno, pues ya ustedes saben dónde está, porque no tengo ni idea. Quería robarles 2 minutitos para las personas que no conozcan. La Defensoría el año pasado lanzó una campaña llamada Contá conmigo, precisamente encontrando que para promover el respeto, para promover de alguna forma el respeto a los derechos de todas las personas por igual, pero en este caso el respeto a las personas, las poblaciones LGBTI, pues entonces no hay nada más fuerte ni más intenso que el amor precisamente y el amor de las familias. Entonces quería mostrarles, dura 2 minutos, el video como parte de algún material que ustedes pueden tener acceso también. Eso está en la web, simplemente contaconmigo.cr, y ahí va a ustedes tener varios testimonios de familiares de personas lesbianas, gays o trans que dan un mensaje importantísimo para entender, para respetar y para hacer los cambios que requerimos como sociedad. Simplemente una muestra de 2 minutos. Vale decir que son testimonios, de manera que aquí no cambiamos nada, ¿verdad? Es la vivencia de cada quien. ¿Qué pensaba yo sobre la homosexualidad de eso? Que mi COVID mientras estaba su decisión. Y ya porque de las personas. Como lo que yo lo acepté, así como que yo lo hice, como se acercó más a mí, ahora habla más y ya me cuenta cosas y todo. Hasta me presenta primero a mí a los novios que a mis papás. Es difícil la comunicación. Ni a mí me hablaron de sexo. Nunca en la vida escuché sobre sexo. Mi papá no sé, cuando él quiso decirle que era homosexual, pues explotó todo. Mi hermano me dijo que fue que él le comentó a mi papá que era homosexual y lo terminó echando. Por eso, que no iba a aceptar eso en la casa. La gente debe quitar esa ignorancia de la mente y abrirse más a un nuevo mundo. Para mí es reconfortante saber que lo que estoy haciendo, a él lo alegra. Porque todo lo que él ha hecho por mí, yo aquí estoy tratando de pagar un poquito. Y pues, yo se lo amo más que a nadie en ese mundo, porque usted ha sido como el único que me apoyó cuando hubieron discusiones en la casa, cuando hubieron problemas. O sea, hay muchas cosas que yo no sé, y hay mucha gente que no me las quiere enseñar, y solo usted ha estado para apoyarme y quererme incondicionalmente, aunque yo lo joda y lo moleste. Luis, si esto tiene que ser una lucha, contá conmigo.
que ya vimos. Yo me di cuenta prácticamente desde que Diego comenzó a caminar. Desde ese momento él empezó a tener actitudes que en ese momento yo consideraba que no eran normales. Yo lo sometía a muchas situaciones incómodas, obligándolo a que él tuviera un comportamiento de hombre normal. Cuando Diego cumplió 3 años de edad, yo empecé a buscar una cura milagrosa. Empecé a buscar médicos, psicólogos, psiquiatras, religiones, pero la respuesta nunca llegó. Habían compañeros que se burlaban de él. Mami, es que vieras que hay un compañero que solo dice que no se junten conmigo porque yo soy raro. El papá de él no aceptaba. Es que este chiquito parece que es raro. Y le pegaba y lo matriculaba en escuelas de fútbol. Cuando Diego cumple los 18 años de edad, es cuando él decide hablar conmigo y me dice: mamá, quiero hablar con usted, quiero reconocer que soy gay, yo quiero ser una persona libre, que no quiero sentir temor, no quiero sentir frustración de tener que estar ocultándome, de tener que estar viviendo una vida que no soy yo. Si usted me quiere rechazar y usted me pide que yo me vaya de la casa, yo lo hago. En ese momento todo cambió para mí, fue como una luz. Y yo le dije: no, a partir de ese momento yo acepto lo que vos sos, yo te admiro, te respeto, te apoyo incondicionalmente. Diego es un ser humano maravilloso, con sus virtudes y defectos como cualquier otra persona. Es mi hijo y lo amo infinitamente. Y él sabe que lo amo, que él es mi orgullo, mi adoración, que él sabe que yo a él lo apoyo incondicionalmente, que lo respeto y lo admiro por el valor que él ha tenido a pesar de su juventud, de poder enfrentarse a esta situación tan difícil. Y que lo menos que yo quiero en este mundo es que él vaya a sufrir, a ser maltratado, a ser humillado por una sociedad homofóbica. Yo considero que ya es momento de que la comunidad gay en Costa Rica cuente con herramientas jurídicas que los apoye y que regule toda su situación familiar, social, porque Costa Rica tiene una gran deuda legislativa con la comunidad gay. Si él quiere casarse, si él quiere ir a formar una familia, tener un compañero, adoptar, yo a él lo apoyo incondicionalmente. Diego, contá conmigo. Entonces, por si quieren tener acceso a más videos de la campaña, está www.contaconmigocr.org. Y bueno, ahora ya tenemos la última conferencia de esta jornada. Les agradecemos muchísimo la participación. Sé que ha sido para todas las personas muy valioso y es el inicio para seguir aprendiendo, para seguir investigando. Nos acompaña Rosa Feijo. Ella es mexicana también. Ella comienza a dar conferencias sobre todo para prevenir la enfermedad de SIDA, y en el 2003 publica su libro SIDA, Testimonio de una Madre, posteriormente VIH-SIDA, Causas Profundas, ahora actualizado y publicado en Amazon bajo el nombre de Rompecabezas. En 2002 inicia su trabajo con padres de personas LGBTI, que continúa en el 2004 como parte de las actividades de la Fundación Hacia un Sentido de la Vida, en la que es socia fundadora y ahora representante en Veracruz, donde reside desde 2007. Ahí realiza trabajos de prevención del VIH-Sida y de bullying homofóbico para la Secretaría de Educación del Estado, con más de 180 talleres impartidos. En 2011 representa a México en la primera consulta internacional de UNESCO sobre bullying homofóbico. Está con nosotras aquí. Muchas gracias. Bueno, pues ya me conocen porque ya hablé antes, ¿verdad? Este es el logo de la asociación civil a la que pertenezco, y esta es una presentación ya con muchos cambios, pero fue precisamente un proyecto que nuestra asociación hizo con ese nombre para presentarlo a la convocatoria del Centro Nacional de Prevención del SIDA.
que lo hacen a nivel nacional. Gané concurso y lo empecé a dar en el estado de Veracruz. En ese momento pues era gratuito porque estábamos financiados por Sencida, pero después fui y se lo presenté a la Secretaría de Educación y me lo aceptaron así, con ese nombre. Y yo dije, órale, qué liberales, porque así por homofobia, así nomás no es tan fácil. Me entrevistaron, por supuesto, y me preguntaron que por qué, pero bueno. Y este es el logo de nuestra asociación por la cual estamos aquí. Entonces, esto es lo que vamos a tratar de entender hoy día. Voy a ir un poquito rápido porque la verdad no sé si me alcanza el tiempo o no, es un poquito larga. ¿Qué cosa es el bullying? La relación entre el bullying, la violencia hacia la mujer y las personas homotransexuales, la relación entre el bullying y las infecciones de transmisión sexual, que sí hay una relación, y qué hacer para minimizar el bullying dentro de las escuelas. Esto precisamente por este motivo es que el Centro Nacional de Prevención del SIDA aceptó mi ponencia, ¿no? Vamos a analizar, a ver, ¿cuál de estos niños creen que es el agresor? ¿Quién le va al flaquito? Levanten la mano. ¿El gordito? ¿Quién le va al gordito? Levanten la mano, pues órale, no sean tímidos. El gordito es el agresor, o sea, le van al gordito, ok. ¿El flaquito es el malo o el bueno? Y no, tú dices que el gordito. Bueno, no bueno ni malo, ok, lo digo como una cosa coloquial, ¿sí? Sí, por supuesto que no hay bueno ni malo, son niños pobrecitos. Pero ¿quién es el agresor? El gordito. El gordito, ok, vamos a ver. Esto está en inglés, no importa, es la acción lo que importa. Ok, eso es un evento típico de bullying, de una de las formas en que se manifiesta el bullying, porque puede ser muy sutil y que no se dan cuenta, ¿verdad? En una escuela de Veracruz, en uno de esos talleres que di, el director me dice, no, aquí no hay bullying, y yo ya había dado como 100 talleres y en todos me habían dicho que sí. No, aquí no. Ah, no, le digo no. De aquí nunca se pelean, nunca se dan de golpes. Ah, no, qué interesante. Le digo, pero que nunca ha visto usted algún muchachillo que para que usted no lo vea, así a su espalda, le hace así al compañero. Dice, no, eso sí, pues esto es bullying, maestro, ¿no? Esto y muchas otras cosas, gestos, actitudes, lenguaje verbal, silencios, etcétera, ¿no? Entonces hay que saber. Ahora, ¿qué sintieron al ver ese video? ¿Algún voluntario? ¿Qué sintió? ¿Qué? Alarma. Impotencia, ¿verdad? Pues sí, suscita muchas cosas porque son dos niños muy jóvenes peleándose de una manera muy, muy fuerte, muy agresiva y muy peligrosa porque finalmente si el chiquillo que es más alto, a ver, maestro. La respuesta es sumamente violenta, ¿verdad? Ajá. Claro. Claro. Y que lo ha podido matar, porque si en lugar de que caen las piernas en la jardinera, cae la cabeza, lo deja muerto, ¿no?
Pero eso tiene su historia de vida atrás. Ese chiquillo flaquito lo había estado fastidiando día tras día, ¿verdad? Todo tiene su explicación en esta vida. Ahora, ¿creen ustedes que hizo bien el chiquillo mayor, la víctima en este caso, en defenderse de esa manera? ¿Cómo se hubiera podido defender o qué hubiera podido hacer? Exactamente. ¿Dónde estaban los adultos? Uh-huh. Uh-huh. Exactamente, sí. Así es. Sí, y también depende del tamaño de la escuela. Hay que tener en cuenta que en la escuela hay muchos niños, muchos más niños que adultos, ¿no? Y los adultos a lo mejor no tienen la capacidad o el momento propicio de estar vigilando a todos. Uh-huh. ¿Está hablando de Costa Rica o de México? Porque para mí es lo mismo. Dígame, señor. Bueno, sí, eso es muy típico de aquí de México. Igual vuelvo a decir, está usted hablando de México, parece, ¿no? Ahora, pero bueno, el riesgo que tiene esa actitud, pues es que realmente pueden ocasionar un daño grave, ¿no? Aparte del daño en sí que se da por el simple hecho de tener un intercambio de golpes o un intercambio de groserías, el niño queda aún más dañado de lo que está, ¿no? Porque la violencia no nos ayuda para nada. ¿Qué otras opciones sugieren ustedes? En esta escena, ¿qué podía haber ocurrido? ¿Qué hacemos si se presenta eso? Exacto, exacto. Uh-huh, por supuesto. Así es.
Sí. Del por qué. Así es. Exactamente. Eso es exacto. Lo vamos a ir analizando porque precisamente, a ver, nada más 2 preguntitas más porque si no, no acabamos. A ver, maestra. Uh-huh. 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 Claro. Okay. Ujú. Integral, por supuesto. Por supuesto. Pues ya me dieron ustedes la plática, yo ya no sigo. No, pero le agradezco muchísimo. Gracias, ¿no? Porque sí, esto alimenta. Maestra. Uh-huh. Uh-huh. Bueno. Exactamente, es positivo. Así es. Que he sido testigo de una cosa así en un colegio, con la maestra, no le hizo caso al niño, ¿no? Y eso desgraciadamente ocurre, ¿no? Sí. Sí. Ok. Exacto. Sí. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo estamos? No hay adultos en esa escena, realmente no hay adultos. Muchos me dicen, pues ir a decírselo al director. ¿Saben cuánto dura el video que vimos? 7 segundos. En 7 segundos no da tiempo a nada, por supuesto. Pero sí había unos chicos. ¿Qué hicieron los chicos? No hicieron nada, pero hay uno que sí hizo. ¿Quién hizo? El que grabó. El que grabó es el cómplice, ¿no? Entonces vamos a ir analizando quién es quién en todo esto, ¿no? Aquí tengo un libro que me conseguí, cómo poner a prueba de balas, digamos, a su hijo, a prueba de bullying, ¿no? 9 de cada 10 veces un niño es agredido por alguien que ya conoce, ya sea papá, ya sea mamá, ya sea un tío, ya sea un compañero de escuela, ya sea un maestro. Es alguien que conoce. Cada 7 minutos un niño es agredido en el recreo. 4% de los adultos son testigos y 11% de los compañeros espectadores son testigos. Esto es muy importante. Recuerden estas 2 cifras, o más bien recuerden la diferencia que hay entre esas 2 cifras. 85% de las veces nadie les hace caso. Eso es terrible, esa cifra. Por supuesto, estas son estadísticas de Estados Unidos, no de Latinoamérica. Aquí no digo nada porque ya lo explicó Luis, ¿no? Nada más la quería mencionar porque forma parte de mi plática, sí explico muy detalladamente lo que es la aceptación familiar, ¿no? Pero quiero aclarar que eso no lo dijo Luis. El proyecto de la doctora Ryan es para niños homosexuales o gays transgéneros.
le puede pasar a cualquier niño, donde por cualquier otra razón no sea bien aceptado en su casa, que tenga algún tipo de discriminación, de rechazo o simplemente de negligencia por parte de su familia, aunque no sea gay. En la reunión que leyó aquí la maestra sobre que fui yo la representante de México, de la UNESCO, sobre el bullying por homofobia, imagínense que haga exclusivamente una reunión por homofobia, no por los muchos otros tipos de bullying, sino solo por homofobia. O sea, ¿por qué? Porque es el peor, primero es el más común después de la obesidad. A los que más agreden es a los gorditos. Y como ahorita tenemos demasiados gorditos en el mundo, pues tampoco, pobrecitos, ¿no? Pero le sigue al niño homosexual, pero es al que se le hace el bullying, la agresión, con más odio, con más saña, con palabras más hirientes, con golpes, con cosas incluso perjudiciales para su físico, ¿no? En el que los docentes no saben cómo manejarlo por desconocimiento de lo que es la sexualidad humana, por desconocimiento de lo que es la diversidad sexual, que espero que hoy aprendimos mucho sobre eso, ¿verdad? Y es un problema mundial en el cual ejerce una influencia muy negativa las instituciones religiosas. Este puntito salió a la luz a la media hora de la primera reunión del primer día de ese congreso. Todos dijimos sí, el discurso de los padres o de los pastores de la iglesia, de cualquiera de las iglesias, sobre todo las iglesias judeocristianas y el islamismo, por supuesto, desde el púlpito ejerce una influencia muy negativa sobre los feligreses en cuanto a la diversidad sexual. Y por ahí una vocecita salió y dijo, eso no pasa en mi país. Y todos así nos volteamos, pues era el chino, porque en China está prohibida la religión. Entonces ahí fue como muy evidente que efectivamente esto es un elemento que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? La UNESCO no se ha descuidado, ha seguido, acaba de reunirse, se volvió a reunir en el 2012, dándole seguimiento a aquello que hicimos en el 2011, ¿no? Ahí llegó a la conclusión que 75% de las personas con preferencias sexuales diferentes sufrieron de algún tipo de bullying homofóbico. Esto es un porcentaje altísimo, ¿no? Y ahora se acaban de volver a reunir el mes pasado, la reunión de ministros de educación para asegurar el derecho a una escuela libre de violencia, en especial las de género, orientación sexual e identidad de género. Tengo el gusto de decir que Costa Rica estuvo presente y apoyó, y tengo la tristeza de que México no estuvo. Y yo me comuniqué directamente con el organizador de aquella reunión que yo fui en Río de Janeiro. Le digo, acabo de leer eso en Facebook, pero no veo a México. ¿Qué pasó con México? Dice, no, pues estuvimos tratando de que vinieran, los convocamos, nos convocaron, no llegaron. Qué alegría, ¿verdad? Para mi país. Pero bueno, Costa Rica estuvo y apoyó. En Costa Rica, son estadísticas que he ido sacando de la UNESCO, no me las he inventado. El 54% del grupo estudiado en el sondeo de percepción de los derechos humanos de la población LGBT afirma haber recibido discriminación por su orientación sexual. También es un porcentaje, pues, horrible, más de la mitad de la población, ¿no? Vamos ya a definir, hay muchas definiciones de bullying, ¿no? Cada quien se inventa la suya, yo me inventé esta, no me la inventé, sino que después de muchas lecturas, pues fui sacando mis conclusiones. Es un acto de discriminación que desprecia, es premeditado. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. No siempre cuando los niños se están peleando en el patio es bullying. A lo mejor se están peleando porque a los dos les gusta la misma niña o porque ganó el equipo de quién sabe qué y perdió el otro por el fútbol o lo que sea, ¿no? Entre pares, es decir, de la misma edad.
que tiene la intención de hacer daño, inducir terror a futuro con el fin de adquirir o mantener poder. Lo que se importa es el poder, tener poder en la mano, dentro de la jerarquía entre el alumnado, para sobrevivir. Dentro de la escuela realmente es una selva. Nosotros los adultos lo vemos muy normal, pero es una selva donde tienen que sobrevivir hoy en día. No era así cuando nosotros éramos pequeños, al menos cuando yo era pequeña. No había esa angustia constante de que me pueden agredir, de que me van a fastidiar. A nosotros lo que más nos pasaba es que nos robaban el sándwich que llevábamos para el almuerzo, ¿no? Discriminación es dar trato de inferioridad a una persona o colectividad. ¿Cómo se forma? ¿De dónde viene la discriminación? Pues de mi trasfondo cultural, ¿en qué cultura vivo? ¿Cómo vive la cultura? ¿Qué hace? ¿Es discriminadora o no es discriminadora? ¿Somos en Costa Rica discriminadores de los musulmanes, por ejemplo? ¿Somos discriminadores del indígena? ¿No? Pero también de mi historia de vida, de mi propia, de cada uno de ustedes. Si se educó en un hogar en donde le enseñaron la igualdad, que la discriminación no debe existir, o con cositas pequeñas. Por ejemplo, mi hermana le regaló a mi sobrina nieta en su cumpleaños, cuando tenía así como 3 añitos, pues una muñeca negra. Y mi sobrina nieta pues es así blancona como yo, ¿no? Una muñeca negra, justamente para que se fuera, ¿no?, encariñando con gente con otro color de piel, ¿no? Pero también es el miedo a lo desconocido. Yo no sé, yo me imagino que ustedes han leído el libro de Viktor Frankl, El miedo a la libertad. Si no lo han leído, léanlo porque es una maravilla y se aprende muchísimo. Pues ahí habla precisamente del miedo a lo desconocido. Le vamos a tener miedo a lo que no conocemos, siempre. Por naturaleza, el ser humano, si no conoces ya tiene susto. Por eso los estoy invitando a la marcha del orgullo gay, para que pierdan el miedo a lo desconocido, para que conozcan a esas personas de cerca. Y bueno, también la naturaleza propia del ser humano. Nosotros somos animales y somos jerárquicos. Igual que el lobo, ¿no?, con su manada. Surge el que es el alfa y el último, el que es el más débil, y van a empezar a comer el alce que acaban de, bueno, alce no, lobos con alces no, bueno, un venadito. El venadito que está ahí y el más tímido de la manada ni se atreve a acercarse. Hasta que los otros no le dejan lugar, ya entra. O sea, esa jerarquía ya está causando discriminación. Eso es una cosa animal y la tenemos, somos animales, finalmente. Y por supuesto, en tiempos difíciles, en tiempos de guerra, esa naturaleza animal surge con más fuerza. Y para mí, estamos viviendo como en tiempos de guerra, porque todos los países estamos viviendo una situación muy, muy difícil. ¿Por qué sobrevivir? Como digo, porque en la actualidad el joven está abandonado por los adultos a desarrollar sus propias dinámicas naturales dentro de la escuela, como la de los animales, nuevamente, que viven en manada, ¿no? Esto está reflejado en el libro El Señor de las Moscas. No sé si lo han leído o han visto la película, que es muy fuerte, pero vale la pena que la vean. Porque esa es la realidad, nuevamente. Se encuentran estos niños solos en una isla y surge el líder y surgen los más débiles. Y viene la situación de dominio por adquirir el poder sobre los otros. Es algo como parte de la naturaleza humana, de la naturaleza animal humana, según yo. Les advierto que no soy psicóloga, soy maestra de inglés, no tiene nada que ver, pero bueno, me he interesado en estos temas. Esto ya lo dije, que no es bullying cuando los estudiantes poseen la misma fuerza, discuten o pelean. Y bueno, estos son los principales personajes en un evento de bullying. Por supuesto, el agresor,
el agredido víctima, los espectadores que no hacen nada, como vimos en la película, que pueden ser simpatizantes del agresor. En su mayoría el agresor tiene simpatizantes porque es líder, porque tiene el poder, y ya sea que simpaticen realmente o por miedo, lo siguen y hacen pandillita con él. Y simpatizantes de la víctima tiene pocos, porque generalmente es un niño tímido y retraído y tiene pocos amigos. Eso es muy común. Los que se mantienen al margen y no hacen nada, la autoridad ausente, que pueden ser tanto padres como maestros, porque aquí yo quiero hacer la reflexión. Hablamos de bullying y que tiene que ser entre pares, pero finalmente la violencia intrafamiliar, la violencia en el hogar, el acoso sexual en la calle, todo eso es violencia y es discriminación. Tiene exactamente las mismas características del bullying, excepto que no se da en la escuela. Pero por eso tenemos que pensar un poquito más amplio, ¿no? ¿Qué son los factores que van a contribuir a que el niño sea agresor, víctima o espectador pasivo? Pensemos. Pues bueno, 1, la disposición natural. ¿Con qué temperamento nace el niño? No todos los niños desde bebitos, ya uno se va viendo que es así muy espabilado, muy travieso, y el otro que es muy tranquilito. Eso va a influenciar en su historia de vida posterior, por supuesto, de nuestra esencia, ¿no? La situación externa cercana, el hogar, lo que decía aquí la maestra, por supuesto, el bullying comienza en el hogar. Es ahí donde comienzan. Tengo una hija que es maestra de inglés. El primer año de escuela, este año pasado, primer año de escuela, de primero de preescolar, con unos monigotitos de este tamaño, ella estaba escribiendo no sé qué cosa, vino un niño nuevo y le atizó un puñetazo en el hígado, que la tuvieron que llevar a la enfermería. ¿De dónde le viene esa agresividad al niño? Pues del hogar, ¿verdad? No va a ser de escuela porque nunca había ido a la escuela, ¿no? Entonces existe la situación de padres tóxicos, padres que envenenan al niño. ¿Cómo los educan? ¿Qué les inculcan? ¿Les inculcan realmente principios? ¿Les inculcan valores, disciplina, límites o no? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Hay una situación, la gran mayoría de la gente de este mundo, nos guste o no nos guste, somos hijos no deseados, por lo menos no programados o no esperados. De pronto, ya me quedé encinta, ¿y ahora? ¿Y cuánto? Pues ni me acuerdo, pero pues ya estoy encinta, ¿no? Y esa es la realidad. Eso provoca cierta reacción en los padres que están esperando un bebé que no es deseado. Y aparentemente, según estudios modernos de psicología, desde el vientre el niño empieza a percibir muchas cosas, ¿no? La violencia intrafamiliar, desde luego, que el niño observa desde chiquitito, eso le va a causar una gran influencia. Y hogares donde los padres no ponen límites. Esto es otro estudio que se llama el efecto Lucifer. Comprendiendo cómo la gente buena se vuelve mala. Así se llama el libro. Ay, ¿qué hice? Ay, Dios mío. Ay, lo apagué, perdón. Otro elemento, pérdida de valores, ya lo sabemos, pero sobre todo la falta de empatía. No les enseñamos a nuestros hijos empatía cuando es algo que podemos enseñar todos los días, y a nuestros alumnos también, a cada rato. Ay, mamá, qué niño fulanito. Bueno, sí, mijo, pero ponte en sus zapatos. Figúrate tú que este chiquillo, pues su mamá está muy enferma en el hospital, tienes que entender, está preocupado, está muy tenso, etcétera, etcétera. A cada rato podemos estar enseñando empatía, ¿no? Abandono de los hijos. Bueno, aquí este doctor gringo hace este estudio sobre el abandono de los hijos, que la negligencia hacia los niños alcanza proporciones epidémicas a nivel mundial. No hacemos caso a nuestros hijos. Y no porque mamá esté trabajando, sino porque mamá, no sé, pues llega el niño del colegio y mamá está en el celular, porque eso es lo más común ahora, que no nos pelamos, ¿no? El otro día salió un chiste en Facebook que decía, pues
no les permití, o llegué a casa de no sé quién y a todos se nos había olvidado el celular y nos pusimos a platicar todos entre nosotros. Vieran que son simpáticos, ¿no? Porque es que ya no nos conocemos por estar con este maldito aparato, ¿no? Y así le pasa a los niños. Llega la niña a la escuela, mamá, fíjate que, no, ahorita espérate, estoy viendo, no, ¿cómo se te ocurre? Es el último capítulo de la telenovela, ¿no? O mamá a lo mejor está muy ocupada picando cebolla. No digamos, no siempre es una mamá mala, sino por las circunstancias. La negligencia quiere decir ausencia de cariño, de dulzura, de contacto físico y verbal con el niño, ¿no? Está comprobado que se estimula la parte del cerebro relacionada con la interacción, es decir, hay mayor empatía cuando nosotros tenemos contacto con el niño. Eso a los que son padres jóvenes, apapacharlos, ¿se usa la palabra apapachar aquí? Bueno, apapacharlos, besarlos, acariciarlos, que nunca va a sobrar un beso y un apapacho para un hijo. Eso les alimenta el alma. Está comprobado que la vida del niño, el cerebro del niño, no termina de formarse hasta los 3 años. O sea, prácticamente nuestros hijos son como los canguritos, que nacen incompletos. Realmente no terminan de estar completos sino hasta los 3 o 4 años. Y lo que está ahora científicamente comprobado es que lo que ocurra en su entorno, cómo se le trata, cómo se le dice, lo que escucha, lo que ve, va a causar que su cerebro se forme biológicamente, se forme de una manera o de otra. O sea, que vean la importancia de lo que es tratar a un hijo de una manera o de otra, ¿no? Y eso, por supuesto, la gran mayoría de los papás no lo saben. Esa es la tragedia, es que no lo saben. Y empezamos a tratar a los hijos. ¿Cómo tratamos a los hijos? Con condescendencia. Los niños no se toman en cuenta. Alguien dijo hace rato, creo que fue Luis, que somos una sociedad de adultos que ordenan, que mangonean y que no toman en cuenta a los chiquillos trans, creo que se refería a eso, ¿no? No hacerle caso a un niño a temprana edad les va a dar la sensación de inseguridad para toda la vida, aunque no se acuerden por qué. ¿Por qué no se acuerdan? Porque su parte frontal, que es la de la memoria, no está terminada de formar. Entonces no se acuerdan. Pero la sensación de abandono la van a tener toda la vida. Yo les voy a contar una anécdota mía. Uno de mis primeros recuerdos, y yo debo haber sido un mono de 2 años y medio, es cuando yo nací vivíamos en un cuarto, un bañito y una cocina, y lo demás era todo, sala, comedor, recámara, todo, era un cuarto. Entonces, pues yo ahí veía a mi mamá todo el rato, ¿no? Y de ahí, cuando yo tenía 2 años y medio, nos mudamos a una casa que ya tenía 2 recámaras, 2 halls, un baño, sala, comedor, cocina con desayunador. Pues yo me acuerdo, pero clarito como si fuera ayer, yo parada en uno de los halls llorando a mares porque yo no encontraba a mi mamá. Y yo lo vivo, cuando lo recuerdo siento feo acá, como que me dejaron, como que me abandonaron. Mi pobre mamá no me había abandonado, estaba picando cebolla en la cocina, pero así lo viví yo. Y eso lo he ido reconociendo desde el momento en que me di cuenta, lo he ido reconociendo a lo largo de la vida, que me duele mucho que me dejen. Ahora mismo, en este momento, mi hija, que es la única familiar que tengo viviendo conmigo en la ciudad de Jalapa, cuando yo regrese en agosto, se va a ir a vivir a la ciudad de Puebla, a 2 horas de distancia, pero me voy a quedar sola. Y cuando me lo dijo, yo sentí un pellizco. Y luego dije, el abandono. Eso es el abandono primario que vuelve a relucir, que vuelve a sacarse, ¿no? Por eso hay que tener tanto cuidado en cómo se trata a una criatura recién nacida y bueno, en sus primeros años de vida, ¿no? Las consecuencias de todo este abandono y maltrato y a lo mejor violencia intrafamiliar es baja autoestima, resentimiento, dolor, sentido de abandono y soledad.
Y les voy a decir que yo creo que el 90% de la población infantil tiene ese sentimiento, infantil y adolescencia y de adultos, ¿ah? Porque la mayoría andamos por acá, ¿no? Hay un estudio que dice, creo que también de Víctor Frank, en aquella época hizo un estudio en que llegó a la conclusión que solamente el 99% de los habitantes del mundo, no, al revés, el 1% de los habitantes del mundo tienen buena autoestima. O tenemos, porque tienen, porque ellos tienen buena autoestima y yo no la tengo. O sea, la mayoría tenemos la autoestima baja. Somos muy frágiles los seres humanos. Y aquí un ejemplo de cómo el ser humano trata a sus hijos, ¿verdad? ¿Qué hacemos cuando nos fastidian? Pues los enchufamos a la televisión y ya. Televisión que está malísima y ya no hay buenos programas que ni siquiera son educativos y los acostumbramos además a una vida que es la que ven en la televisión, que es más rápida, mucho más rápida que la vida real. Luego, por esto, tanto la vida real les parece aburrida, lenta y monótona, porque lo estamos acostumbrando a cosas que no debe ser. Entonces, otra situación del entorno del niño, dijimos primero que es la naturaleza del niño. Segundo, el entorno. El entorno es la familia, ¿no? Hay 3 tipos de familia: la autocrática y rígida, donde se le dice al niño, mamá, ¿y por qué eso? Porque lo digo yo, ¿no? Entonces no se le pregunta al niño qué debe de decir o qué te parece o qué ropa quieres usar, nada, siempre se le impone. La familia demasiado permisiva, que el niño hace lo que le da la gana. No sé si ustedes han visto en el mercado o algo, la mamá va cargando al mocosito de 2 años y va el niño y ¡boom!, le arrea una cachetada a la mamá. ¿Y qué hace la mamá? Ay, Rey, eso no se hace, ¿cómo crees eso? No hagas eso, papito, no, qué barbaridad. Por supuesto que no pasan más de 3 segundos y va la segunda cachetada, porque esa mamá no le está poniendo límites. Y no necesita pegarle, nada más agarrarle la manita con fuerza y decirle, no, eso no lo hagas. Y así hasta que aprenda, ponerle límites, ¿no? Esta es la familia demasiado permisiva. Y por otro lado, la familia democrática, en que sí se le consulta al niño muchas cosas, desde chiquito, desde que tiene uso de razón. Nos vamos a la calle, ¿qué ropa te quieres poner? Pues yo me quiero poner este pantalón azul. No, mijito, pero mira, estamos en pleno verano y ese pantalón es de franela. Yo quiero ese pantalón. Pues que se lo ponga. Se va a achicharrar allá afuera, pero va a aprender las consecuencias de sus decisiones, ¿no? Entonces, ¿de cuál de estos 3 tipos creen ustedes que va a surgir el niño agresor o el niño víctima? De las 2 primeras, por supuesto, ¿no? Donde no hay límites y donde hay condiciones indeseables. Nuevamente, lo que decía, que por eso te decía, ya se me está adelantando, el bullying comienza dentro del hogar y las madres no se dan cuenta, los padres no se dan cuenta, porque estamos absortos en muchos problemas y cada vez con esta maldita sociedad que estamos teniendo tan loca y los problemas que hay en el mundo, estamos abrumados de problemas. Porque nosotros como padres tenemos la autoestima muy baja, ya lo dije antes, solamente hay un porcentaje muy pequeño de gente que tiene buena autoestima en el mundo. Por nuestra historia de vida, cómo nos trataron de niños, ¿verdad? Y inconscientemente también niegan los problemas de los hijos. El maestro que es allí en el colegio, llega manda a llamar a los papás porque el niño se ha estado portando mal, ha estado agrediendo. Hoy a su hijo ha estado agrediendo. No, ¿cómo cree? Pero de ninguna manera, si mi hijo se porta re bien en casa. Pues sí, claro, en casa se porta bien, porque si en casa se porta mal le dan una madriza y en el colegio no le pegan, ¿verdad? Pero esa es la realidad. Hay mucha negación de parte de los padres
en cuanto a los problemas escolares. Eso lo digo por experiencia de hablar con padres tras los talleres que he estado dando, ¿no? ¿Y ahora qué hago con eso? Es que yo no sé usar la plaquita esa, yo soy de la antigüita con mouse. Ah, ya. Bueno, mientras se abre esto, ¿alguna duda, algún comentario? ¿Todo va bien? ¿No se están quedando dormidos? Me tocó la hora de la siesta a mí, no se vale. No se vale. Pero bueno, si tienen alguna duda, algún comentario, ¿les parece lógico lo que voy diciendo? Porque yo no estoy, mi plática no es de estadísticas ni de leyes, mi plática es experiencias de la vida diaria, ¿no? Como madre, como los talleres que he ido dando, etcétera. Sí. Bueno, pues es un pequeño terrorismo, eso es lo que se está viviendo. Eso es lo que viven los niños en la escuela. Muchos niños se niegan incluso a ir a la escuela por miedo de lo que les va a pasar. Entonces sí hay terrorismo hay terrorismo en el mundo, hay terrorismo en todas partes, en la calle, ¿no? No sale uno o vas a la discoteca y te explota una bomba. Sí, exactamente. Y sobre todo la población de chavillos homosexuales o transgéneros desertan mucho de la escuela para no sufrir el problema este. ¿Qué está pasando? 2 minutos. Ahora que bailo la J aragonesa aquí. Perdóname. Exactamente. Exactamente. Debería ser una materia obligatoria en la normal, pero bueno, mientras tanto, como tarea, todos los que están aquí tienen que leer el libro de Gary Goleman, la inteligencia emocional, que les va a servir de mucho, ¿no? Para de mientras. Maestro. Ah, sí. Uh-huh. Así es. Sí.
Eso me tiene a mí muy preocupada, qué bueno que toca el tema, los padres de familia, después de haber dado casi 200 talleres, el ausentismo, porque mi taller es no es para los niños, es para padres de familia y para maestros. Y si me llegan 10 papás ninguno prácticamente, a ver, 1 o 2, mamás. Si llegan mamás, pues a veces son 10, a veces es una, que no puede, que no sé qué, que la milpita si es una zona agraria, ¿no? Entonces, es muy preocupante porque los más interesados que tendrían que ser los padres de familia no van a las pláticas. Y también se quejan los maestros, directores de escuela, que se convoca a los padres de familia para alguna u otra cosa y solo van el día de entrega de calificaciones. Es el único día que van, ¿no? Ni a eso tampoco aquí. Bueno, esto ya lo vimos, ok, bueno, aquí me gustó esto, por eso se los puse. Hay un libro que se llama Asesinos en Serie, de ese señor, y él hizo una investigación. Este es un libro que lo indican para la carrera de criminología, pero a mí esas cosas me gustan mucho. Entonces, me prestaron el libro y me encantó, porque este señor se fue a todas las cárceles de Estados Unidos a entrevistar a los asesinos en serie, al tal Mason que hubo hace años y que mató a toda su comunidad y qué sé yo, y ahí encuentra esto, fíjense ustedes, todos tuvieron una madre fría, distante, negligente y nada cariñosa, todos carecieron de amor, todos en su infancia recibieron maltrato físico y psicológico, todos provenían de hogares donde nadie ponía límites. Asesinos en serie. Es escalofriante, pero así es. Y bueno, para mí hay un sistema intermedio, ¿no?, entre lo que es la manera de ser del niño y su entorno, la familia, muy bien, perfecto, pero está el sistema de la escuela, y esto lo digo, por supuesto, como una indirecta a los padres que van, los niños en la escuela van a aprender matemáticas. La educación se da en casa, no en la escuela. La escuela lo refuerza, pero los niños van a aprender otras cosas a la escuela, ¿no? En tercer lugar, tenemos el sistema en que vivimos, y bueno, ¿en qué sistema vivimos?, ¿no? Guerra por acá, guerra por allá, los musulmanes, los israelitas, los no sé qué, perdón por la palabra, el desmadre total en todas partes. Así estamos viviendo en México ahora, con balaceras por acá, el narcotráfico por otro lado, ¿no? Entonces, la sobrepoblación del mundo, la globalización, todo eso es uno de los elementos. Un sistema no democrático, no vivimos en un sistema democrático, nos hacen creer porque nos hacen ir a votar, pero realmente el gobierno hace lo que se le pega la gana, y las órdenes vienen desde arriba, y luego el que le sigue le obedece hasta llegar al niño dentro de la escuela, ¿no? Un sistema también educativo rígido que no permite cuestionamientos. ¿Dejamos que los niños cuestionen el reglamento de la escuela? No, se los imponemos. Tienes que traer los calcetines blancos hasta la rodilla. Tienes que venir con el pelo cortito al colegio porque si no se te castigará con no sé qué. Y el niño quiere traerlo largo, ¿no? A lo mejor le da calor el calcetín y lo quiere bajar. No, obligación, rígido, ¿no? Y una cultura que admira al fuerte y desprecia al débil. Nuestros héroes son fuertes, ¿no? Los héroes de los niños más. Superman y bueno, ustedes, los maestros jóvenes que hay aquí, conocen más héroes que yo, pero yo me quedé en Superman. Batman por ahí, ¿no? Pero a ver, ¿qué héroe tenemos que sea debilucho? Pues yo no conozco ninguno. El Chapulín Colorado, pues tenía ese programa muchos peros que se le han ido viendo, ¿no? Y además ya, bueno, así lo vuelven a pasar, ¿verdad? Ahora sí. Una construcción social equivocada de la masculinidad y la feminidad. Nos educan a todos, a ser débiles y obedecer al gobierno. En última instancia está el gobierno al que obedecemos. Se obedece a papá, se obedece a las leyes, se obedece a esto, no se cuestiona,
pero a los varones a ser violentos, humilladores, confiados en sí mismos y hipersexuados. La sexualidad en el varón, en el macho, es muy importante, ¿no? Y hablando así un poquito vulgar, es muy importante para los chicos, adolescentes, que si la tengo más grande, que si la tengo más chica, que si orino hasta por allá, que si uno orina acá. Es como una obsesión la sexualidad en los niños, ¿no? Y en cambio a las hembras, a ser dóciles, buscar la aprobación del macho, permitiendo o pasando por alto sus insultos e insinuaciones. Que en eso estamos ahora batallando mucho en México y supongo que aquí también la cuestión del acoso sexual, ¿verdad? Después está la ignorancia sobre lo que es el bullying y la sexualidad, eso lo hemos estado viendo toda la mañana. La normalización de lo anormal, es decir, el miedo lo consideramos como algo normal ya. Realmente, bueno, ustedes aquí yo veo que están muy tranquilitos, muy a gusto, pero en México vivimos prácticamente en miedo constante. El miedo de agarrar el taxi equivocado, el miedo a que alguien nos diga algo. Las chicas jóvenes, por supuesto a mí no me dicen nada ya, pero las chicas jóvenes al acoso sexual en la calle, en las oficinas, etcétera, ¿no? La indiferencia al sufrimiento. Nos bombardean con dolor, con violencia, con cosas malas de guerras, que ni Siria, que no sé qué, que los refugiados, y lo vemos en la televisión y ya ni siquiera nos inmutamos. Lo seguimos viendo, ya nos hemos insensibilizado, ¿no? La trivialización del valor de la vida humana, ¿no? Muchos jóvenes pueden provenir de hogares que sí sean hogares democráticos, estructurados, donde no hay violencia familiar, etcétera, etcétera, o sea, un niño bien educado con relativamente buena autoestima, pero no tiene la edad ni la madurez necesaria para afrontar esa agresividad de parte de un compañero. Y no saben qué hacer y con mucha facilidad se les baja la autoestima, porque la autoestima es súper frágil, con nada de nada se baja, ¿no? Y bueno, todos estos niños que son agredidos pierden control y pueden llegar al suicidio. En la escuela es prácticamente el mismo problema que en casa. El personal docente y administrativo a menudo tolera la agresión e incluso pueden ser quienes la cometen, ¿no? Conozco el caso de un maestro, Miriam nos lo estaba contando antes, un maestro de educación física que agredía constantemente a sus alumnos, el otro día él me contaba, ¿no? También ustedes como maestros están abrumados, finalmente son padres de familia, son seres humanos, están abrumados, podrían no contar con los conocimientos para enfrentar a un muchachito que le dice, maestra, soy homosexual. Ay, chin, ¿y ahora qué hago? ¿Qué le digo? Porque no tienen ustedes educación en ese sentido, no han sido educados para eso. Hoy hubo una plática sobre eso, pero eso fue por encimita, hay que profundizar un montón para saber lo que es realmente la diversidad sexual y cómo manejarla, ¿no? Los temas de bullying homofóbico y de diversidad sexual no son tratados como parte de la educación en los colegios. Al menos en México, en el currículum escolar todavía no se habla abiertamente de lo que es la diversidad sexual. Se menciona. Igual que se menciona la reproducción, no, más bien la sexualidad, dice ya, en los libros obligatorios ya de sexto de primaria ya está la reproducción, la sexualidad. Y yo me agarré el libro de sexto de primaria y me lo leí todo. ¿Cuál? Una foto de un óvulo así de grande, un espermatozoide entrando, y eso era todo. ¿Y de dónde viene eso? Eso no. ¿Papá y mamá juntos? No. O sea, dejan al niño a medias y eso es muy perjudicial, ¿no? Entonces, reflexiones, esto los tomé de un señor, doctor Luis Rojas de la televisión española, me gustó. La educación en empatía es el mejor camino para prevenir la violencia.
Evitar el maltrato infantil, y yo aquí le añadí desde el hogar, es el mejor antídoto contra la violencia, ¿no? Estos son los principales motivos por los que hay bullying en una escuela, ¿no? No los voy a mencionar todos, ¿no? Porque si no, no voy a acabar nunca. Por nacionalidad, váyase, un chiquillo de ustedes, váyase a vivir a México y le van a tomar el pelo, porque ustedes pronuncian la R así como vibradita, y eso luego los chiquillos lo van a notar, y si empiezan con el vos, pues peor tantito, ¿no? Y allí se van a burlar de él, ¿no? Entonces, por discapacidad mental, no necesariamente que el niño sea tonto, a lo mejor tiene dislexia o tiene discalculia y los niños se van a burlar de él, o a lo mejor es porque es el más estudioso. No, eres un matado, qué bárbaro, ya se burlan de él. Por atributos físicos, por supuesto, porque es el más flaquito o el más gordo, porque usa lentes gruesos. Por diferencias socioeconómicas. Eso se da mucho en las escuelas privadas. Si no traes tenis de marca y se dan cuenta que es una copia, no, hombre, esa la compraste ahí en el súper, no, ese no es de, pues no sé, las tiendas elegantes de acá, no me sé los nombres, ¿no? Pero hay que ser de marca, ¿no? Por la edad, y sin razón aparente también, nomás por fastidiar, porque los niños así están. Pero hay dos factores, dos de los elementos de discriminación que son básicos, ¿no? La misoginia y la transfobia, que es la rebaja a la mujer, la discriminación hacia la mujer, que va de la mano con la homofobia y la transfobia. Van juntas. ¿Por qué? Ya lo vimos en las groserías y lo mencioné el otro día, las groserías que dijimos. ¿Qué hace la sociedad? Rebaja al chiquillo homosexual, lo rebaja con insultos feminizantes, porque lo rebaja a la categoría de la mujer. Y las mujeres no nos damos cuenta, pero eso es discriminación. Nos están poniendo por debajo del hombre, ¿no? Esto lo presencié. Un chiquillo que llegó, maestra, fulanito me está diciendo niña. Gran insulto, porque le decía niña, ¿no? Y eso es lo que tenemos que estudiar un poco. O sea, los dos pilares de toda esta situación de discriminación homofóbica y de bullying en las escuelas es la discriminación por género y la discriminación por diversidad sexual, que van de la mano, es prácticamente el mismo fenómeno, ¿sí? Y la prueba está que los asesinatos de mujeres van de la mano con asesinatos de homosexuales, porque están ocurriendo casi en la misma intensidad. ¿Por qué vivimos en un sistema patriarcal heteronormativo? ¿Explico eso o les quedó claro? Las normas los hacen los heterosexuales varones, ¿verdad? Analicemos un poco la misoginia. Se manifiesta considerando a la mujer como un objeto sexual. Eso lo vemos todos los días en los grandes anuncios que vamos manejando, y ahí lo vemos, o en la televisión, ¿no? En el cual el varón es el sujeto activo y la mujer es una receptora pasiva, y hace tanto que somos objeto sexual que no nos damos cuenta. Pero miren ustedes esos anuncios. Esos salen de revistas, los saqué de revistas. ¿Qué diablos tiene que hacer un carro con el trasero de una mujer? No tiene que hacer nada, pero ahí está. Y no nos damos cuenta, y lo vemos, ni siquiera las mujeres nos damos cuenta. Estamos tan metidas en esta cultura por tantos años que no nos damos cuenta. Esta es horrible, ¿no? Y esta no te digo nada. Y bueno, yo no sé si aquí está ocurriendo esto, pero esto está ocurriendo mucho en Estados Unidos. Es horrible porque están objetivizando a la niña, acostumbrándola a ser objeto sexual desde muy temprana edad. Yo a todas esas mamás las ponía en una pared y las fusilaba. Sí, yo me voy por ¡pum!
porque es que esas mamás, el daño que le están haciendo a sus hijos y qué mujeres tan inconscientes, o papás, yo no sé, pero yo me imagino que son mamás. Esta es la violencia de género. Esto me gustó mucho, esta de cosa de Amnistía Internacional. O sea, lo que se ve son las violaciones, el abuso sexual, los asesinatos, ¿no? Los insultos, los gritos, las amenazas, pero por debajo está todo esto, ¿no? El humor sexista, la publicidad, el lenguaje, la anulación, el chantaje emocional, el ignorar, el desvalorizar. Y no nos damos cuenta porque lo hemos vivido desde que nacimos. Es parte de nuestra esencia todo esto. Bueno, y por otro lado, la violencia de género se ha considerado siempre que es problema de las mujeres, pues allá que las chicas se lo arreglen. Esto lo dice el doctor Jackson Katz, que es un activista estadounidense que se especializa en violencia de género. Esto lo saqué y los recomiendo muchísimo. Hay unas conferencias TED, T de Teresa, E de Ernesto, D de Dedo, que quiere decir tecnología, educación tecnología, educación y desarrollo o algo así. Son unas conferencias magníficas de primer nivel por expertos. Las conferencias que no son súper nuevas, o sea que tienen ya como 6 meses, ya vienen subtituladas, están dadas a nivel mundial, incluso ya existe TED México, ¿no? Y son, pero una maravilla las conferencias, son unos súper expertos, ¿no? Entonces este señor dice, se piensa que el género ahí empieza la discriminación, ¿no? Género es sinónimo de mujer. No, señor, los caballeros también tienen género masculino, ¿verdad? Cuando hablamos de raza, luego en América Latina pensamos en los indígenas. A lo mejor aquí, yo no sé si aquí en Costa Rica ustedes tienen muchos afrocostarricenses, no sé, pero en México sí tenemos afromexicanos y nadie los pela. Entonces nada más pensamos en los indígenas. Por orientación sexual, los homosexuales. No, señor, yo soy heterosexual, yo también estoy aquí. Y eso va contribuyendo a tener conceptos mentales equivocados, ¿no? De esta forma no prestamos atención necesaria al grupo dominante, el varón, que es el varón de raza blanca heterosexual, que al pasar desapercibido hace lo que quiere. Decimos, ¿por qué las mujeres se visten con minifalda? Pues ellas se lo buscan. Caramba, porque me da la gana de vestirme como me da la gana, ¿no? Ah, no. Luego, pues sí, la asaltaron, la asesinaron, pues mira nada más cómo va vestida, ¿no? Va provocativa, ella se lo busca, siempre anda saliendo con ese tipo de hombres, y así, de una manera inconsciente, culpamos a la víctima, ¿no? Eso ya lo vimos, pero hay que tener en cuenta que las víctimas de toda esta violencia sexual, son en la mayoría mujeres, el perpetrador es en la gran mayoría, el 90 y tantos %, son varones, ¿no? Y que esa violencia sexual tanto daña no solamente a la niña, daña también al niño que lo percibe o que lo ve dentro de su hogar o que es receptor, porque hay muchos niños, varoncitos, a los que violan, ¿no? ¿Qué hacemos los espectadores? Pues generalmente nada, así como en la escuela generalmente no hacemos nada. ¿Y quiénes son los que tienen que empezar a hacer? Los varones. Los varones se tienen que empezar a levantar como defensores de los derechos de la mujer y dejar de actuar de otra manera, ¿no? Esto me gustó mucho, lo que dijo Martin Luther King. Al final lo que más nos duele no son las palabras de nuestros enemigos, sino el silencio de nuestros amigos, ¿no? Ay Dios, otra vez lo apagué. Perdón. Órale. Bueno, ok. Consecuencias psicológicas de la agresión. Tenemos a este doctor Juan Itzing,
que hace un estudio y dice, cada pensamiento genera una emoción. Si yo ahorita a lo mejor pienso en mi hijo, que ustedes ya conté que murió, a lo mejor me agarra por el llanto, ¿no? Ahorita no lo voy a hacer porque estoy muy tranquila, pero hay ocasiones en que me agarra por el llanto. O sea, la emoción de la pena, del dolor, sale en cuanto pienso en él, ¿no? Y esa emoción en realidad es que en mi cuerpo se ha generado un circuito hormonal que impacta a las células del cuerpo. Entonces, si yo estoy viviendo en un ambiente donde hay serenidad, silencio, sabiduría, sabor, buen sexo, duermo bien, un ambiente alegre, mi cuerpo por lo general va a generar serotonina, que es la hormona que ayuda a dormir y a estar relajado. Pero si por el contrario yo vivo en un ambiente, que es el ambiente de la violencia escolar u otra, de resentimiento, rabia, rencor, reproche, represión, resistencias, yo voy a generar cortisol. ¿Y qué hace el cortisol? El exceso de cortisol disminuye las defensas, propensión a enfermarse, pero a nivel psicológico, ¿no? El cortisol me va a hacer sentir más miedo, tener más ansiedad, sentirme deprimido, y eso hace que se desactive la respuesta que se active la respuesta del cerebro instintivo, que es el que está por acá abajo, el cerebro reptiliano, que es el que me ayuda a salir corriendo de una situación de miedo, de una situación de que me van a agredir. Se activa el cortisol, se activa mi cerebro reptiliano y salgo corriendo. Entonces, al activarse ese cerebro en mayor cantidad, se desactiva mi cerebro pensante, con el que decido lo que voy a hacer, ¿no? Y entonces se van a dañar mis conexiones cerebrales. ¿Qué ocurre? Estamos viviendo en situación de miedo constante. Yo digo, estamos viviendo situación de guerra. Porque si no la tenemos en casa, sí la tenemos en la televisión. Y estamos viviendo esa ansiedad continua que nos produce, y esto comprobado aumenta el deseo sexual. A lo mejor como una necesidad de prolongar la especie ante el temor, ante el peligro. Si a eso añadimos que la persona tiene baja autoestima, como son los niños adolescentes, y que pueden estar solos y tener una gran necesidad de recibir amor, tienen probabilidad de tener relaciones sexuales no deseadas. Yo aquí les voy a compartir una cosa que me pasó a mí hace ya como 20 años. A mí me da igual, pues ya soy una vieja que ya me da igual, y yo comparto. Yo me divorcié después de 10 años de desamor, de indiferencia, de todo eso del iceberg que vimos, todo eso sufrí yo. Y me regreso, yo vivía en Perú, me regreso a vivir a México y me encuentro con mi primer novio. Bueno, no me encontré, yo lo busqué. Y luego, pues la química existía y pues terminamos ese mismo día en una relación íntima. ¿Ustedes creen que yo me acordé del condón, me acordé del SIDA, de la gonorrea? Yo no me acordé. Yo tenía la autoestima tan por el suelo después de tantos años de desamor por culpa de mi marido, que yo no me acordé. Eso sí, el día antes yo le había dicho a mi hijo, ten cuidado, que mira, que el SIDA, que el condón, que no. Eso sí, pero en el momento de la relación realmente se pierde la noción de la realidad y uno deja de pensar, te lleva al impulso, ¿no? Entonces, esto lo digo con conocimiento de causa, ahora sí que sí, ¿no? Y entonces de ahí precisamente viene el riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual o el VIH-Sida, precisamente porque se tienen relaciones sexuales irresponsables por toda esta situación que hemos estado hablando. ¿Qué se puede hacer? Ya vamos a terminar. ¿Qué se puede hacer? Me hablaban de la prevención, correcto, pero ninguno de ustedes me ha hablado, ¿qué
¿Qué cosa? Quédense. Ah, chin. Bueno, ninguno de ustedes me ha hablado del papel de los niños en la escuela. Son los niños, precisamente a ellos tenemos que recurrir. Son ellos los que saben dónde, cuándo y cómo se realiza un acto de violencia, mucho más que los adultos. Entonces ya hay varias instituciones, bueno, hay que trabajar en estos puntos para prevención precisamente, pero me centro en los niños, me salto todo esto. Bueno, hablando de las políticas públicas, los felicito porque tienen ustedes un manual de buenas prácticas para no discriminación de personas menores de edad en el sistema educativo, y en ese manual se desmenuza claramente lo que es el bullying por homofobia. Esa no es mi culpa, yo no hice nada. Está muy bien explicado lo que es el bullying homofóbico acá en Costa Rica, cosa que en México no ha ocurrido todavía, ¿no? ¿Me salto? Ok. Bueno, ¿cuándo mejorarán las cosas? Cuando los alumnos intervengan. Tenemos que hacer que los alumnos formen parte de las decisiones de la escuela. Tenemos que tener en cuenta lo que ellos piensen. Hacer juntas escolares para que los niños opinen y voten y digan. Formar comités, ¿no? Bueno, me voy a ir directamente. No, pues ya estaba yo ahí. ¿No? Formar colectivo con la consigna de proteger a todos los individuos. Formar grupos de alumnos. En México existe el jefe de salón, que le llaman. Un chiquillo que lo eligen una vez al año para que esté vigilando, que no se caigan aquí, que se quede limpio, que no sé qué. Bueno, pues igual que eligen, no sé si aquí existe igual, pero igual que eligen a ese niño, pues que elijan a un niño al mes para que forme parte del comité de vigilancia del recreo o de la hora en que salen los niños de la escuela o entren de la escuela. 5 o 6 niños que sean el comité de vigilancia, que se responsabilicen por su escuela. De esa manera se van a encariñar con su escuela. Pero además el darles responsabilidad los va a ayudar a subir la autoestima, que la tienen por el suelo, y esa es parte del problema del bullying. Formar el comité de prevención, que ya les he dicho. Hay escuelas, una escuela de no sé de dónde, creo de Argentina, compuso muchísimo su escuela en la cuestión del bullying, incluso mejoraron su aprovechamiento intelectual los niños haciendo una sesión de meditación de 10 minutos diarios antes de comenzar las prácticas de las clases, en fin. ¡Qué fácil! Pero se serenaron los niños y van adquiriendo otra perspectiva de las cosas. Otra escuela de Jalapa arregló la situación con padres voluntarios, 5 o 6 padres que van voluntariamente intercalándose, van a vigilar el salón, los salones, el patio, sobre todo a la hora del recreo, que es cuando se dan los eventos de bullying. Hay muchas soluciones, lo que hay que tener creatividad, ¿no? Tener unas redes sociales de apoyo cercanos a la escuela, que los niños sepan, si me están agrediendo yo puedo acudir a este grupo, ¿no? En internet o vía telefónica, de padres y maestros, puede ser la red social, ¿no? Para que puedan ahí los niños ser escuchados, ¿no? Que aprendan defensa personal. He estado hablando de la no violencia. La defensa personal no es violencia. La defensa personal es eso, defensa personal. Nada más les enseñan ciertos movimientos de que así o lo que te dé la gana para defenderse, no para agredir, porque tienen un reglamento muy estricto y unas normas sociales de comportamiento muy buenas que incluso les van a ayudar a los niños a tener mejor autoestima. Entonces sí es recomendable que tengan esto. Otra escuela de Estados Unidos se llama No en mi escuela. Ha formado programas en que son los niños los creadores, ¿no? En una escuela, por ejemplo, escribieron, en esta escuela no queremos bullying, y lo escribieron en unos piececitos cortados de cartulina y todos los piececitos por toda la escuela,
para que los niños lo fueran leyendo todos los días. No queremos esto, no queremos lo otro, que sea así, que sea así, cosas positivas. Y han logrado un montón de cosas. Tienen varios videos en español ya. Busquen, ¿no?, en mi escuela en internet y lo van a encontrar. Esto existe, ayudas, se llama ayudas entre pares, ya está implementado en Argentina, en Chile, Australia, Canadá y muchísimos otros países. Hay que acudir a ver qué están haciendo otros, hay que buscar, hay muchas alternativas. Desgraciadamente en México yo no veo que estén haciendo nada. Y bueno, gracias, pero espérense tantito. Aquí si quieren tomar estos datos o fotografiarlos como ustedes quieran. Esto es primero ahí arriba mi dirección de correo electrónico, mi teléfono con el ADA de México, el ADA de la ciudad donde vivo, ese es mi teléfono. En Facebook yo coordino estos 7 grupos, el grupo Jalapa LGBT para personas de la diversidad sexual y sus padres, Bullying en Jalapa, Escuela para Padres, porque les digo, a mí me tienen muy preocupados los padres, que no están haciendo mucho y no saben para dónde jalar. Cómo vivimos la sexualidad, porque pues yo ando muy metida con eso, como, aunque no soy sexóloga, he asistido a las pláticas de Rina y de Luis y de muchos otros sexólogos y me interesa el tema. Con una señora, una maestra uruguaya, creamos este grupo internacional de bullying Unidos por el Mundo, ¿no? No la conozco, la señora, por supuesto, en Facebook nos conocimos, congeniamos y órale, nos lanzamos. Bueno, esta es la página de la asociación civil a la que pertenezco, donde subo muchos artículos sobre cuestión de VIH-Sida. Y últimamente tengo en Facebook una fanpage que se llama La Viejita Trotamundos. Y después tengo mi blog, que también se llama Viejita Trotamundos, en donde a partir de mi historia de vida, porque estaba yo casada con un diplomático, yo viajé y viví en muchos países. Y a partir de mi historia de vida voy sacando temas de discriminación en diferentes países, según mis vivencias, temas de discriminación, de bullying, de sexualidad, de homofobia, de lo que sea. Va saliendo solito de migración, la discriminación dentro de los grupos que migran, etcétera, etcétera. Entonces yo los invito y si entran a mi fanpage y acá, pónganme like. No sean malos. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, esta es ya la última conferencia del día de hoy, como ustedes saben. Muchísimas gracias, Rosa, por esta exposición. Creo que si bien en las familias hay una gran responsabilidad por hacer el cambio, sé que en los centros educativos se pueden hacer cosas maravillosas, algunas ideas ya nos ha dado Rosa, y me encanta el énfasis de escuchar y trabajar directamente con las personas jóvenes, porque ellos tienen la llave o tienen las respuestas a las que tal vez nosotros no hemos llegado a alcanzar y conocen mucho más el fenómeno. Hay personas que están trabajando muchísimo con todos los espectadores en el tema bullying, ¿verdad? Porque existe la víctima, el agresor, pero y todas las personas que estamos viendo, somos más, tal vez podemos hacer el cambio. Muchísimas gracias. Nada más aclarar que me dicen del Ministerio de Educación Pública, que dicho sea de paso, agradecemos muchísimo porque gracias a ellos están ustedes acá. La convocatoria fue parte del Ministerio de Educación Pública para que un grupo de docentes y de personas ligadas a la educación pudiera estar hoy acá presente, que ellos no pudieron pasar la información de la convención porque no pueden pasar información masiva sobre eventos de varios días. Incluso me dicen que hay un tema de un recurso de amparo que se puso porque cualquier salida de los educadores o de las personas ligadas a la educación del centro educativo tiene que estar muy planeada y claramente que sea un plan de educación, algo así. Entonces, por esa razón, no pudieron difundir masivamente la información de la convención. Entonces, agradezco al MEP, agradezco a las personas que nos han acompañado acá en la exposición, a la Asociación Internacional de Familias por la Diversidad Sexual, especialmente a GAFADIS,
y le doy la palabra al compañero y luego para que cierre. Ajá. Perfecto, perfecto. Bueno, de parte de la Asociación Internacional de Familias por la Diversidad, les agradecemos mucho su aceptación al evento, haberse quedado hasta este momento sentados en sus asientos. Y como parte de GAFADIS, que es el grupo de apoyo de familiares y amigos por la diversidad sexual, si ustedes escuchan o ven que hay padres que están en angustia, en duda con respecto a si sus hijos son homosexuales, son lesbianas, son trans, la idea es que hay reuniones una vez al mes para que los papás puedan llegar a derrochar todos esos sentimientos de frustración y de no aceptación a sí mismos y de no aceptación a sus hijos, para que sean a partir de un grupo como este, que tal vez no se sientan tan solos en una situación que es tan señalada socialmente. GAFADIS se llama el grupo. Lo pueden, nos reunimos por la corte, ¿verdad? En el centro de San José, pero pueden accesar en el Facebook como GAFADIS. ¿Ah? ¿Un? Trébol, sí, ese es GAFADIS. Se me olvidó decirles, aquellos que quieran la copia de mi presentación o incluso una copia todavía más larga, hay una que dure 4 horas, también se las puedo mandar con literatura adicional para leer. Escríbanme, ya sea en Facebook, pónganme por ahí Costa Rica o algo así para que yo sepa de quién viene y yo con mucho gusto se las mando, nomás déjenme tiempo para llegar a México. Sí. Un aplauso a ustedes. Hasta la próxima, que esperamos que sea pronto.